Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de esta tarde. Lavado clínico de manos, indicador de calidad. Les saluda el maestro Ben Ruiz, coordinador de OBSECU. Y vamos a tener un curso muy importante esta tarde. Tenemos 11 participantes. Tenemos un registro de 40 participantes. Buenas tardes, maestra Lorena, ¿me escucha? Hola, maestro. Buenas tardes. Sí, sí lo escucho. Podemos empezar, maestra, Ok, este curso. perfecto. Conforme va pasando los minutos, se van a ir incorporando más compañeros a la plata. Pues bueno, vamos a iniciar el curso titulado Lavado Clínico de Manos, Indicador de Calidad. Lorena Benice Vega Arriaga. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenida, maestra. Adelante. Ser la hospedadora para que pueda proyectarnos sus diapositivas. Ok, bueno, Daniel, pues. por ahí me escucha, por favor, Daniel. Ya es anfitrión, ¿verdad? Ya lo hicieron. Ok, bueno, pues Adelante, maestra. Sí. me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lorena Vega, de formación académica, soy licenciada en Enfermería y Obstetricia. Tengo la especialidad en Salud Pública, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Este año, bueno, el año pasado concluí lo que fue un magíster en Prevención y Control de Infecciones y actualmente soy maestrante en la maestría de Didáctica en Salud por la Universidad de Anáhuac. El día de hoy, pues me invitaron a compartir con ustedes este tema que es de higiene de manos, el cual pues también si en algún momento de la clase creen conveniente interrumpirme para poder aclarar alguna duda, siéntanse en la libertad de hacerlo. Pues bien, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar de lo que es higiene de manos. Higiene de manos es uno de los temas que creo yo es de los poco considerados, que son de los que tenemos más contacto en el día a día, en el desarrollo, en el desempeño de cada una de nuestras actividades dentro de nuestras áreas de trabajo. Alguna vez escuché un comentario, ¿no? Que decían que a poco era necesario recibir un curso de higiene de manos. Quizá pudiese ser poco relevante para la persona que emitió ese comentario, sin embargo lo considero relevante desde la perspectiva en que, como les mencionaba, higiene de manos pareciera que es uno de los procedimientos que realizamos de manera más habitual y cotidiana, pero que sin lugar a duda tiene ciertos áreas de oportunidad a mejorar y que debemos de nosotros también conocer el contexto y el impacto que tiene el saber realizar y apegarnos a una técnica adecuada de esta higiene de manos. Es importante y también es vital, no más en estos momentos con reportes epidemiológicos, los programas de higiene de manos no es que sufran alguna modificación. Sin embargo, sí, dentro del análisis de la cadena de transmisión con base a los factores epidemiológicos que se estén viviendo dentro de la población, la Organización Mundial de la Salud hace cierto énfasis en los 5 momentos en los cuales se debe de hacer la práctica de este procedimiento. Pues bien, a manera de introducción vamos a empezar. La higiene de manos o las manos es el principal vehículo de transmisión durante la atención sanitaria. Las manos, sin lugar a duda, es uno de los mecanismos o de los vehículos en los cuales somos gran portadores de microorganismos, tanto del microbioma transitorio como del microbioma residente. Es por ello que debemos nosotros de ubicar y situar cuáles son aquellos componentes dentro de la atención diaria al paciente, así como de los insumos y propiamente de la infraestructura hospitalaria con la cual nosotros tenemos contacto y que tiene un alto nivel de biocarga. Esta también es importante considerarla, ya que como lo veremos más adelante, entra dentro de las primeras clasificaciones a nivel de la bioseguridad hospitalaria. La higiene de manos, si nosotros lo analizamos en cada uno de nuestros procesos y cada uno de nuestros protocolos de atención desarrollados dentro de la atención intrahospitalaria, veremos que juega un papel significativo y como bien lo decía el maestro Abel o lo tituló dentro de esta sesión, es un indicador de calidad desde el punto de vista en el cual un bajo apego a la higiene de manos puede impactar de manera muy significativa en propiciar ciertas complicaciones en la atención del paciente y que sin lugar a duda, siendo este uno de los estándares de dentro de las metas internacionales para la seguridad del paciente, debe de prestarse mayor énfasis al momento en el que se está
brindando la atención sanitaria en cada una de nuestras instituciones. De igual forma, es de vital importancia, y si ustedes lo analizan dentro de su programa de control de prevención de infecciones, el famoso PCI institucional, pues nos daremos cuenta que la higiene de manos tiene un punto o forma parte de los 17 componentes de este plan de atención en la hospitalaria por la significancia y relevancia que éstas puede tener al momento de la atención sanitaria. La higiene de manos es la medida más importante, que la cual podemos nosotros implementar de una manera segura para evitar la transmisión de gérmenes patógenos. Y el punto significativo aquí es que en algún momento se le dio mayor énfasis hacia la propagación de infecciones entre los mismos pacientes. Sin embargo, en la actualidad sabemos que también esta medida se considera una medida de bioseguridad bidireccional, ya que nos brindará seguridad tanto al paciente como al que está ejecutando el cuidado dentro de las instituciones sanitarias. Es por ello la significancia y relevancia de nosotros conocer cuál es el procedimiento adecuado para realizar la higiene de manos, asimismo, en cuándo sí y cuándo no es aplicable la higiene de manos mediante la fricción con alcohol gel y cuándo es indispensable realizarla meramente con apego hacia el uso de agua y jabón, como lo veremos en el transcurso de esta sesión. Pero ¿quién debería de llevar a cabo la higiene de manos? Pues se dice que cualquier personal o cualquier persona que esté implicada en el cuidado directo o indirecto del paciente, y tiene que implicarse en la higiene de manos, incluso también aquel actor administrativo dentro de una institución sanitaria, desde el punto de vista de cubrir la estrategia multimodal de la OMS, en la cual se nos dice que todos los que estamos o formamos parte de una instancia de atención médica debemos de conocer y debemos de implementar la higiene de manos. Si bien es cierto, el nivel de exposición y riesgo a microorganismos va a ir variando con base al área de atención en donde nos encontremos de la atención hospitalaria, es indispensable que cada uno de los integrantes del equipo sanitario, así como desde la parte administrativa, deben de conocer el momento en que consta el procedimiento de la higiene de manos. Pero para poder partir de la significancia y el impacto que estos pueden tener, es importante que nosotros conozcamos cómo es que se transmiten los microorganismos, ya que esto forma parte de una cadena significativa para poder coartar cada uno de estos pasos o cada uno de estos eslabones mediante la implementación de los 5 momentos de la higiene de manos. Es importante también centrarnos en la parte de la transmisión cruzada de los microorganismos, y esta va a partir en primera instancia de la colonización de la piel del paciente e incluso del medio ambiente. Como se observa en la imagen, podemos ver cuáles son aquellos puntos que se encuentran coloreados de color naranja, desde la parte significativa a nivel del aumento de biocargas o el aumento de concentración de microorganismos, y que sin lugar a duda nosotros durante la atención tenemos contacto directo sobre estas áreas críticas. Posterior a esto, tenemos que la transferencia desde el paciente o su ambiente, pues va a ser obviamente a través de las manos del personal sanitario. Incluso también debemos de considerar dentro de nuestros programas la capacitación hacia la parte de la visita hospitalaria o el familiar o cuidador primario que tenga contacto con la unidad del paciente, ya que este también se puede convertir en portador y transmisor de estos microorganismos que se encuentran dentro del ambiente de atención hacia el paciente. Posteriormente, de acuerdo al tipo de microorganismo y de acuerdo hacia la inoculación que nosotros estemos realizando, ya sea otro tejido vivo llamándose paciente a paciente o de operador de la salud a paciente, o incluso podemos considerar la parte de las superficies intrahospitalarias que tiene mayor contacto al momento de desempeñar y desarrollar actividades de cuidado con el paciente. Esto es considerar también cada una de las superficies dentro del ambiente, como lo son monitores, como lo sería el uso incluso de lo que serían las bombas de infusión o los barandales que tenemos a los laterales de las camas, en las cuales al hacer un índice de colonización veremos que son un alto potencial de contaminación en relación hacia el mecanismo de transmisión al momento del contacto con las manos. El lavado de manos omitido o con una técnica incorrecta pues va a favorecer que nosotros mismos sigamos transmitiendo este tipo de microorganismos a las diferentes áreas o superficies implicadas en la unidad del paciente. Dentro de esto y centrándonos de manera más minuciosa en los pasos anteriores con base a la propagación de microorganismos, tenemos que los microorganismos colonizan la piel del paciente aún estando intacta y también su medio ambiente.
Es por ello que nosotros debemos tener conocimientos también básicos mínimos indispensables en relación a cuáles son aquellos microorganismos de la microbioma transitoria y residente a los cuales puede estar propenso un paciente con el cual estamos nosotros brindándole un cuidado. Sin lugar a duda, la proliferación y el aumento de estas unidades formadoras de colonias en la superficie tanto del paciente como lo que está teniendo contacto con ellas se verá determinada por situaciones endógenas del paciente al cual estamos brindando el cuidado en sí. Es importante considerar que la piel sana diariamente va a eliminar aproximadamente 1 millón de escamas, en las cuales pues va a tener un contenido de bacterias viables, las cuales pues son pertenecientes al microbioma residente de la piel. Asimismo, sin dejar de lado, es importante considerar también cuáles son los microorganismos que se encuentran en el microbioma residente de manera habitual conforme a las necesidades de atención que vaya teniendo el paciente y obviamente determinado también como una ponderación si es que éste se encuentra con algún medio invasivo que pudiese tener contacto, incluso con el medio externo y que pudiese generar la formación o traslocación de algunos microorganismos a las diferentes superficies de atención tanto del paciente como de la habitación del mismo. De igual manera, dentro de esto es imperante que nosotros como trabajadores de la salud podamos también conocer la parte de cuáles son los microorganismos que tienen de mayor grado de incidencia y prevalencia de acuerdo a las áreas hospitalarias en donde nos estemos brindando la atención. Dentro de esto, el ambiente hospitalario tiene reservorios muy específicos para microorganismos que sobreviven dentro de estas superficies y con ciertas características bien definidas. En el medio ambiente intrahospitalario de atención directa al paciente, es importante considerar el reservorio como lo sería para enterococos, Clostridium difficile y estafilococo. Estos por su gran resistencia a la desecación, es decir, que no mueren fácilmente fuera del organismo, sino que se pueden mantener incluso días y semanas o meses, como es el caso del Clostridium, en las superficies intrahospitalarias, y es por eso la significancia y la importancia de poder implementar una adecuada técnica de higiene de manos. Aquí tenemos la parte, ¿no?, de uno de los microorganismos más prevalentes a nivel de las instituciones de salud, como lo sería el Acinetobacter baumannii. El Acinetobacter baumannii, como lo vemos, tenemos que tiene un tiempo de sobrevida en las manos de 60 minutos. En la parte de fomites, es decir, la parte de superficies de bombas de infusión, barandales o incluso burós o mesas de noche que tengamos cerca de la unidad del paciente o como parte del ambiente del paciente, va a sobrevivir 2 semanas. Dentro de los paños de limpieza, en donde incluiríamos la ropa de cama, va a durar de 6 a 7 días. En el caso de la superficie, como lo son los vidrios, 1 semana. En el algodón, 25 días. Mesas que tengan o contengan mármol o superficies no rugosas, va a durar 29 días. Y en los barandales de la cama, 9 días. Con base en esto, pues es que nosotros tenemos que enfatizar la higiene de manos al momento de la atención del paciente. Es como lo viene estipulando la OMS ya desde hace bastantes años en los 5 momentos críticos para poder nosotros coartar la cadena de transmisión de estos microorganismos y convertir o hacer una infección cruzada que incluso pudiésemos favorecer la presencia de un brote intrahospitalario. En el paso número 2 tenemos que los microorganismos son transferidos desde el paciente o desde su medio ambiente a las manos del personal de salud. Por alguna situación siempre tenemos contacto con el paciente, incluso para la toma de signos vitales, para hacer incluso ajustes hacia la parte de terapia de infusión que esté recibiendo, administración de oxigenoterapia suplementaria, en lo cual, pues de acuerdo al contacto que tenga y también tomando un grado de significancia, será que tanto nosotros hacemos también la higiene de manos del paciente, ya que este de manera voluntaria o involuntaria puede tocar algunas partes de su cuerpo con los cuales va a aumentar la biocarga de ciertos microorganismos a nivel de sus manos y que por ende, al no tener nosotros una adecuada higiene sobre este paciente, será transmisor hacia nosotros y nos convertiremos nosotros en portadores. Se dice, y de acuerdo a lo que se reporta a nivel de epidemiológico, que la densidad bacteriana sobre la piel va a tener una variación entre 10 a la segunda potencia a 10 a la sexta potencia de unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado, sin dejar de vista que obviamente la piel es uno de los órganos más extensos a nivel del cuerpo humano y que por lógica tendrá mayor grado de biocarga a nivel de microorganismos que pueden ser transmitidos de persona a persona.
Los pacientes diabéticos o los pacientes hemodializados o con alguna dermatitis o una afección dermatológica crónica van a presentar mayor grado de incidencia de colonización por Staphylococcus aureus meticilino resistente, los famosos SARMs, los cuales cobran relevancia epidemiológica desde el punto de vista de que son aquellos microorganismos que aumentan las estancias hospitalarias y que obviamente aumentará el manejo de antibiótico-terapia para este tipo de pacientes. Por ello, la significancia y en algún momento, como lo veremos en la transición de la historia de las campañas de la Organización Mundial de la Salud que realiza para celebrar el Día Mundial del Lavado de Manos, hubo un momento en el cual hizo alusión hacia la parte de aquellos microorganismos multidrogo resistentes para disminuir el riesgo de resistencia antibacteriana. En el paso número 3, pues nos habla de acuerdo a la superficie, que si bien es cierto, las manos son un factor predisponente, también nos hace alusión hacia ciertos microorganismos en relación hacia su sobrevida con base a su adhesión a ciertas partes, tanto del uniforme hospitalario, incluso, ¿no?, de la parte de la significancia de las batas médicas como primer cofactor de transmisión de microorganismos por un mal apego a la higiene o una mala técnica al momento de su ejecución. Los microorganismos van a sobrevivir y se van a multiplicar en las manos de los trabajadores de la salud. Estos van a tener pues cierta sobrevida de acuerdo a las características histológicas que tenga la bacteria o el microorganismo y obviamente hacia la afinidad de su proliferación a nivel de las manos. Entonces, dentro de la significancia que tiene, se nos 6 tipos de microorganismos de relevancia intrahospitalaria por su incidencia y prevalencia reportada asociada a infecciones vinculadas con este tipo de microorganismos. Tenemos que la Acinetobacter baumannii, la Acinetobacter, sin tomar en consideración el tipo de familia que sea, se dice que este va a sobrevivir en las manos 60 minutos. El Enterococcus fecalis o faecium tiene una sobrevida de 60 minutos en las manos, la Pseudomonas aeruginosa 30 minutos, la Burkholderia tiene 30 minutos y la Shigella 60 minutos. ¿Pero qué significancia tendrían estos microorganismos? Pues que son microorganismos potencialmente infecciosos hacia un hospedero susceptible y que pudiese incrementar el riesgo de una infección vinculada a la atención sanitaria derivada por bajo apego o nulo apego a la higiene de manos. Dentro del paso 4 tenemos que el incorrecto lavado de manos, pues obviamente va a perpetuar la contaminación de las manos de los trabajadores de la salud. Es por ello la significancia y relevancia de tener siempre un observador o hacer lo que se llaman los estudios observacionales de sombra para poder identificar omisiones en la técnica de la higiene de manos. Como les mencionaba en un principio, si bien es cierto, es una de las tareas más habituales que desarrollamos dentro la atención intrahospitalaria, también es en donde caemos en un rango de sobreconfianza por considerar que nosotros sabemos hacerlo de manera adecuada. En ello se debe de verificar cuáles son los puntos de mayor riesgo de carga bacteriana y en los cuales se tiene que enfatizar al momento de realizar la higiene de manos. De igual forma, siempre debemos de verificar que en aquellos integrantes del equipo de salud, principalmente médicos que usan mangas largas, estas deben de por arriba de los para poder realizar una adecuada higiene de manos y que por salpicadura no se genere adhesión hacia los textiles de los microorganismos que tratamos de erradicar en las manos. Es importante también, y hay estudios científicamente validados en los cuales se ha recuperado un alto recuento bacteriano de las manos del personal de salud luego de lavado con agua y con jabón. Y esto significa, o esto va asociado siempre hacia una omisión dentro del procedimiento de la higiene de manos o incluso va vinculado y relacionado con los insumos que tenemos nosotros disponibles para la realización de este procedimiento. El lavado de manos con base a productos con base alcohólica ha sido significativamente más efectivo para eliminar el microbioma de las manos, pero que como veremos más adelante, tiene especificaciones muy precisas y también de acuerdo a el número de impregnación con alcohol gel, tendríamos que hacer un lavado de higiene de manos con agua y con jabón. Dentro del paso 5 de esa cadena de transmisión, pues vamos a tener que el resultado del lavado de manos incorrecto o la omisión es la transmisión cruzada entre pacientes a partir del personal de salud.
Aquí es importante también considerar la famosa cadena epidemiológica, ¿no? La epidemiológica en la cual se data o nos hace alusión hacia la parte del reservorio y obviamente hacia la parte del transmisor de los microorganismos que van a buscar alguna puerta de entrada para poder inocular a ese receptor susceptible. Entonces, esta parte o esta imagen nos hace alusión a esa situación, ¿no? Si nosotros estamos dando atención a un paciente A que quizá tenga una infección por Acinetobacter baumani o Pseudomonas y el paciente B en una sala quiere también de mi atención, pero yo ni siquiera identifiqué en qué momento tenía que realizar la higiene de manos, los microorganismos de los cuales es portador el paciente, yo se los voy a transmitir al paciente B. Esto, una infección cruzada y sin dejar de lado que muy posiblemente en algún momento con las manos que tuve contacto entre ambos pacientes, voy a tener contacto o autocontacto hacia cualquier parte de mi superficie del cuerpo de la persona que está ejecutando la atención. Entonces, es aquí donde también está vinculada la parte de infecciones o sobreinfecciones, tanto en los pacientes o hacia el personal sanitario por una mala higiene de manos. Es importante también considerar, y lo vamos a ver más adelante, que con base a la significancia podemos nosotros incluso favorecer infecciones de puntos distantes al momento de estar nosotros manipulando zonas con alta biocarga o zonas que tienen o son portadoras de algún medio invasivo y que sin yo realizar la higiene correcta me disponga a tocar cualquier otra superficie dentro del ambiente del paciente o en su defecto me dedique a realizar algún otro procedimiento sobre algún otro medio invasivo. Dentro de esto, el que tiene mayor grado de significancia o el que ha reportado mayor grado de incidencia es la manipulación incluso de sondas transuretrales y posteriormente realizar la atención o realizar cualquier otro procedimiento derivado hacia el mismo paciente sin realizar la higiene de manos, o que en el peor de los casos es que al momento de realizar el drenaje de las sondas transuretrales con el uso de guantes, se considera que ya no es indispensable o ya no es necesario la higiene de manos, lo una de las mayores omisiones y los mayores errores que nosotros realizar al momento de la atención del paciente. Los guantes, pues obviamente van a reducir, pero no van a evitar la contaminación de las manos durante el cuidado de los pacientes. Y en estudios más recientes también se consideran que al momento de nosotros utilizar los guantes, estos nos dejan micropartículas de talco, lo cual potencializa el riesgo de hacer una contaminación cruzada significativa al momento de la atención del paciente. Si nosotros no realizamos un correcto lavado de manos, la contaminación bacteriana pues va a aumentar linealmente en el tiempo y esto pues es más que el sentido común. Si yo después de tener contacto con diferentes pacientes, diferentes superficies, no tengo el hábito de realizar la higiene de manos, mis manos van a estar colonizadas por un sinfín de microorganismos de diferente etiología, en la cual de acuerdo al riesgo que tenga el paciente o la inoculación que yo haga en el ambiente y las personas que interactúen con este sean más susceptibles, pues desarrollarán un proceso infeccioso vinculado hacia estos microorganismos que yo mismo estoy inoculando sobre diferentes superficies. Lo mismo aplica, por ejemplo, para instrumentos de uso común como lo son estetoscopios, expedientes, los cuales si se les hace un estudio de biocarga de ATPs, veremos que son de las fomites más significativos en relación hacia el riesgo de transmisión de microorganismos intrahospitalarios. Pues bien, vamos a partir como tal ya de lo que es el concepto de la higiene de manos. El concepto es tomado como tal de la Organización Mundial de la Salud y se nos dice que la higiene de manos es un procedimiento cuyo objetivo es reducir el número de microorganismos que hay en la piel de las. De igual forma, cuando el procedimiento se realiza con agua y jabón, lo vamos a llamar lavado de manos. Cuando se realiza con un preparado de base alcohólica, se llamará desinfección de manos. Es decir, higiene de manos es el término genérico para poder referirnos a estas dos técnicas de implementación para la eliminación de microorganismos, tanto y disminuir la carga residente a nivel de la piel de las manos. Vamos a abordar el tema como nos lo hace la Organización Mundial de la Salud y vamos a dar respuesta a preguntas muy bien específicas y dirigidas referente a la higiene de manos.
y dice cuándo lavarse o desinfectarse las manos, es decir, cuándo debemos utilizar agua y jabón y cuándo debemos utilizar una solución base alcohólica para hacer una descontaminación o una desinfección de las manos. Lo vamos a realizar pues cuando las manos están visiblemente sucias, se deben de lavar con agua y jabón, ya que el jabón va a eliminar o va a facilitar la eliminación de la suciedad de ese microbioma transitorio que está habiendo en las manos. Y cuando las manos están contaminadas, pero no hay una suciedad visible, el procedimiento de elección va a ser la descontaminación mediante los preparados de base alcohólica, ya que los antisépticos eliminan un mayor número de microorganismos. Aquí implica, me regresaré, aquí implica la relación de 5 a 1 que nos dicta la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué es la relación de 5 a 1? La relación de 5 a 1 es, al momento de yo integrarme a mis actividades laborales dentro de la estancia hospitalaria, pues tengo que realizar sí o sí higiene de manos con agua y con jabón. De acuerdo a las especificaciones antes descritas, puede ser que entre la rotación o a la atención de paciente y paciente voy a hacer una impregnación con base alcohólica. Y es decir, después de 5 aplicaciones de alcohol gel, debo de realizar nuevamente higiene de manos con agua y con jabón. A eso se refiere la relación de 5 a 1. 5 impregnaciones de alcohol gel en las manos y posterior a estas debo de repetir el ciclo, por llamarlo de alguna forma, realizar mi higiene de manos con agua y con jabón. La higiene de manos responde a 3 preguntas importantes. ¿Por qué, cómo y cuándo? ¿Por qué debo de realizar higiene de manos? Porque es la medida o la piedra angular en la prevención de la diseminación de microorganismos y que con base a los estudios epidemiológicos y por eso queda implícita como el primer momento, o perdón, como el primer paso en cualquier procedimiento de atención sanitaria, la higiene de manos es la que va a reducir de una manera muy significativa, incluso se habla de hasta el 90% la reducción de transmisión de microorganismos durante la atención sanitaria. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues puede ser por mediante la utilización de soluciones base alcoholada o mediante la utilización de agua y jabón. Es importante también realizar higiene de manos cuando se sospecha o se tenga la certeza de una exposición a patógenos o incluso contacto con fluidos orgánicos durante la atención del paciente. ¿Cuándo se va a realizar? Pues se va a realizar en todo momento por todo profesional o prestador de servicios de atención sanitaria que tenga o no tenga contacto con el paciente, pero que sí tenga contacto con lo que son el medio ambiente intrahospitalario. La higiene de manos, ¿por qué la consideramos tan importante? Pues es la forma más sencilla y eficaz que todos tenemos para evitar la propagación de las infecciones que se transmiten a través del contacto. Y hay diversas publicaciones, como se les mencionaba anteriormente, que demuestran que la higiene de manos contribuye a la reducción de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria. Sin embargo, también es importante recalcar la relevancia que tiene una adecuada higiene de manos para poder nosotros eliminar esa biocarga que hay en las manos y no potencializarla mediante la proliferación y que en ocasiones va vinculada con contaminación incluso de las soluciones de alcohol o el tipo de jabón que estemos implementando que nos va a ayudar a propagar o que nos va a inocular en vez de limpiar otro tipo de microorganismos sobre las manos. Es importante aquí la significancia en relación a la reducción de la biocarga, ¿no? Por luminiscencia, al momento de realizar un lavado de manos que dura 30 segundos mínimo mediante la implementación de jabón y agua. Entonces, si vemos la significancia o la reducción es casi a cero, obviamente quedan ciertos microorganismos adheridos y aquí tendríamos que verificar la técnica para poder nosotros vislumbrar si realmente son microorganismos que se están adhiriendo a la piel o es una falta de fortalecer la técnica de higiene de manos. ¿Cuándo hay que realizar la higiene de manos? Siempre se debe realizar antes y después de estar en contacto con una persona que precisa atención en cualquier punto del sistema sanitario. Además de que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que se realice siempre antes de realizar una técnica séptica, siempre después de que haya existido la posibilidad de contacto con fluidos corporales y también siempre después del contacto con el entorno del paciente.
Didier Pitet, quien es el que empezó a hacer la descripción y tiene un manual específico de la higiene de manos, nos dice que debemos de considerar el ambiente, el entorno del paciente como la burbuja de la vida. Y la burbuja de la vida la considera desde el punto de vista en la cual se basa en los mecanismos de transmisión que vimos en un principio, en donde, de acuerdo a cada tipo o cada componente del ambiente del paciente, tiene mayor riesgo de contaminación o mayor aumento en la biocarga, de acuerdo al contacto que se está teniendo con base a los que están ejecutando el cuidado del paciente, pero que también tenemos nosotros que considerar a todos aquellos personajes o integrantes que interactúan con este ambiente, como lo sería el personal administrativo, el personal de intendencia, personal de mantenimiento, incluso también considerar como factores o como actores potenciales de transmisión al cuidador primario o a lo que serían los visitantes al momento del cuidado del paciente. Existen, pues, ya bien descritos lo que son los 5 momentos de la higiene de manos. Los 5 momentos de la higiene de manos, pues, van estructurados con base a este canal o con esta cadena epidemiológica de transmisión. Entonces, para manera muy sencilla de poder aplicarlo, es que tenemos 2 momentos antes y 3 momentos después. ¿A qué nos referimos con esto? Los 2 momentos antes nos refiere a un primer momento que debe de ser antes de tocar al paciente. Siempre de acuerdo a las especificaciones que tenga este de cuidado, se debe de realizar higiene de manos con agua y con jabón, o en su defecto, impregnación con alcohol gel o base alcoholada para poder brindar atención. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica durante el cuidado del paciente, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, al tener contacto incluso con una aspiración de secreciones, un drenado de sonda transuretral, que también ya hay puntos muy específicos y regalar sí o sí lo que es cara al paciente, y 5, después ven los procesos de certificación dentro de las estancias hospitalarias. Perdón, dentro de las estancias hospitalarias. Se mide también la calidad de una institución con base al nivel o porcentaje de tasa de incidencia y prevalencia de infecciones derivadas de la atención sanitaria. Entonces, es por ello que siempre se verá que la mayor partida presupuestal que se dé a nivel de las instituciones va a ir vinculada hacia aportar los insumos necesarios para realizar y alcanzar la higiene de manos. De un tiempo a la fecha, aproximadamente como en el año 2018, si no mal recuerdo, cuando se empieza a hacer el reporte de aumento de incidencia de las infecciones asociadas en la atención de la salud, se hace mayor énfasis a lo que son los alcoholes con base de clorexidina. Esto con la intención de reducir lo que es el nivel de la biocarga y empezar a formar esa parte residual de característica inminente de este tipo de antiséptico y en los cuales pues se asegura que la impregnación con este tipo de sustancia, como lo es la clorexidina, va a impactar de manera más significativa en correlación a otro tipo de sustancia base alcohólica para la descontaminación de las manos. Incluso se hizo también alusión o con base a las campañas se decía que después de realizar la higiene de manos con agua y con jabón, era necesario que se hiciera una impregnación o una frotación de alcohol gel con base en clorexidina para poder nosotros garantizar así que las manos, si bien es cierto, no iban a ser estériles, sí estaban asépticas para poder ejecutar de manera más segura la intervención y la atención sobre los pacientes. Sin embargo, como bien es sabido, también con base a la disposición y la distribución de materiales e insumos, la clorexidina no se podía abastecer por su costo a todas las áreas hospitalarias. Sin embargo, con base a la ponderación de riesgo y factorización de estos, se consideró como los llamados o los famosos puntos críticos de atención, en donde era indispensable el uso de la clorexidina, quedando dentro de estos las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias. Esto porque con base a lo que sería la distribución de los canales endémicos a nivel intrahospitalario, los cuales pues tendrán ciertas variaciones con base a la institución y con base a la población que manejemos en las estancias hospitalarias, se veía que era donde aumentaba el grado de
impacto en relación a la resistencia microbiana y es por ello que se les daba mayor relevancia puntos para hacer este tipo de antiséptico para la desinfección o descontaminación de las manos. También es cierto que dentro de las unidades de cuidados intensivos se empieza a potencializar la parte de apego de la higiene de manos en relación hacia el aumento de riesgo por las condicionantes generales endógenas del paciente, pacientes inmunocomprometidos, pero que a su vez también, digamos, de manera habitual se considera a la unidad de cuidados intensivos como una unidad potencial de poder generar lesión asociada a infecciones de atención sanitaria por los múltiples medios invasivos hacia los cuales los pacientes pues son portadores para poderles brindar su atención. Dentro de esto, pues tenemos los 5 momentos derivados y con base al enfoque que se da en la estrategia multimodal de la OMS, en donde se nos dice que antes de tocar al paciente y se hacen 2 preguntas específicas por cada momento, ¿cuándo y por qué, no? Antes de tocar al paciente, ¿cuándo? Lávese las manos antes de tocar al paciente o cuando se vaya a acercar a él, para poder proteger al paciente de los gérmenes dañinos que usted tiene en sus manos. Es decir, este es uno de los puntos protectores hacia el paciente. Vamos a ver esa parte bidireccional de la higiene de manos. Puede ser que mi paciente, ¿no? Difícilmente no sea portador de algún microorganismo, pero que esté susceptible o esté inmunocomprometido. Entonces lo voy a proteger de mis propios microorganismos que pudiese yo tener o pudiese ser portador en mis manos. En el paso número 2 o en el momento 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues inmediatamente antes de realizar este tipo de tarea y el objetivo va a ser proteger al paciente de los gérmenes dañinos que pudiesen entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. Es a lo que me refería hace un momento. Es decir, si voy a tener contacto con drenar sondas, colocar catéteres, hacer aspirado de secreciones, pese a que yo haya utilizado guantes, debo yo de realizar higiene de no generar una inoculación en el propio paciente que pudiese generar las famosas autoinfecciones por susceptibilidad o por aumento en las unidades formadoras de colonias que en su momento pudiese ser un factor protector, pero que al aumentar se vuelve o se convierte en algo dañino para el propio paciente hasta el punto tal de desarrollar una infección. El punto 3 es después del riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues inmediatamente después de un riesgo de exposición a líquidos corporales y también tras retirarse los guantes. Esto va a ser con el objetivo bidireccional de protegernos nosotros mismos y proteger el entorno de atención de salud del paciente de gérmenes dañinos con los cuales hayamos tenido contacto. Y este es uno de los puntos más habituales y los cuales el uso de guantes nos cae en una sobreconfianza en la cual creemos que nos volvemos como que inocuos hacia la parte de ser portadores de microorganismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en ocasiones estamos realizando este tipo de tareas, vámonos a lo más típico, que es la colocación de un cómodo, ¿no? Cuando el paciente requiere la utilización del cómodo. Utilizamos guantes, colocamos el cómodo, pero no nos quitamos ese guante y con ese mismo guante, porque consideramos que es limpio, porque el cómodo que le llevé estaba limpio, empiezo a tocar diferentes superficies del entorno del paciente, con lo cual estoy haciendo inoculación indirecta de microorganismos, como pudiese ser la Escherichia coli, ¿no? Uno de los principales también microorganismos que genera incluso bacteriemias en los pacientes. Después tenemos el momento 4, en donde dice después de tocar al paciente. Vamos a hacer el lavado de manos después de tocar el paciente, incluso las superficies o las zonas que lo rodean, tomando en consideración incluso la ropa de cama y cuando nos alejemos de esa parte de lo que le llamamos la burbuja de la vida, el entorno, lo que es todo lo que se encuentra alrededor de la cama del paciente. Este tiene el objetivo de protegernos y proteger el entorno de atención de salud de gérmenes dañinos, muy similar a como lo veíamos en el paso 3. No inocular nosotros esas superficies como son barandales, la ropa, las mesas puente con algún otro tipo de microorganismo que pudiese ser transmisor hacia otro, incluso otro integrante de la atención de la salud o
también tomando en consideración si es que el área donde se encuentra el paciente recibe visitas, las propias visitas puedan inocularse con esos microorganismos nosotros sobre el ambiente o sobre las superficies del ambiente del paciente. El momento 5, después del contacto con el entorno del paciente, nos vamos a lavar las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato al paciente, es decir, por ejemplo, termómetros, bombas, si ajustamos los barandales, si ajustamos la cama, si ajustamos, incluso tuvimos contacto con la manipulación de lo que serían aditamentos para oxigenoterapia, y cuando nos alejemos, aunque no hayamos tocado al paciente, es decir, no necesariamente tuvimos contacto directamente sobre el cuerpo del paciente, pero sí sobre aquellos objetos o muebles que tienen un contacto inmediato con este. El objetivo de esto pues es protegernos y proteger de igual manera el entorno de los gérmenes dañinos del paciente. Sin embargo, aquí también es importante hacer alusión hacia la parte de lo que sería la combinación con los sistemas basados en los mecanismos de transmisión, los famosos sistemas de aislamiento. Dentro de los sistemas de aislamiento hay uno que rompe la regla en relación hacia la impregnación de las manos con alcohol gel, y sería en aquellos pacientes que tienen aislamiento por contacto debido a Clostridium difficile. El Clostridium es uno de los agentes o de los microorganismos que tienen mayor adhesión incluso en la superficie intrahospitalaria. Este microorganismo tiende a formar esporas. Las esporas pueden mantenerse, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que es el estudio microbiológico de este tipo de microorganismo, se dice que permanece hasta por más de un mes. Entonces, en pacientes que nosotros tengamos la certeza que este es un paciente portador o colonizado por Clostridium difficile, es aquí donde siempre tendremos que implementar la higiene de manos con agua y con jabón, ya que si hacemos la implementación de higiene de manos con base alcoholada, lo que estaremos favoreciendo es de que el microorganismo se quede adherido por mayor tiempo a nuestras manos y que no lo eliminemos en su totalidad, con lo cual somos un factor potencialmente contaminable para realizar lo que sería una contaminación cruzada, que incluso pudiese desencadenar lo que sería un famoso brote intrahospitalario por Clostridium difficile. Asimismo, pues es importante considerar que la higiene de manos deberá practicarse siempre siguiendo todas las indicaciones, tanto si utilizamos o no utilizamos guantes, el cual también sufrió ajustes con base a esta nueva transición epidemiológica por el SARS-CoV-2, el caso de COVID, en el cual sabemos que implementamos, o de acuerdo a los protocolos, hay una implementación de atención en los covidarios mediante el uso de doble guante. Sin embargo, se dice dentro de los lineamientos de manejo y protocolos de este tipo de pacientes que el primer par de guantes se debe de considerar como si fuese piel directa de las manos, por lo cual aplicaría cada uno de los principios antes descritos dentro de los lineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud. Con base a su importancia, pues la Organización Mundial de la Salud instó a todos sus países miembros a que tuviese un apego a estos lineamientos de la higiene de manos. Es importante y muy relevante también tomarlo en esta sesión, y si es de su interés en algún momento hagan un estudio retrospectivo sobre las campañas de higiene de manos que tiene la Organización Mundial de la Salud, ya que los temas y los objetivos van cambiando cada año. Y esto va siendo acorde a las necesidades epidemiológicas que se tengan en la población en general. Es decir, en su momento, en las campañas en que empieza a tomar auge, como les mencionaba, más o menos como en el año 2018, cuando se empieza a ver un incremento en lo que es la resistencia antimicrobiana, se hace auge y se hace, perdón, el enfoque específico hacia lo que es el apego de la higiene de manos, pero sobre el objetivo de poder implementar lo que sería las medidas estratégicas para la implementación y reducción de la resistencia antimicrobiana. De igual manera, ha habido como que diferentes eslogans, también cuando hubo un aumento en la incidencia
de infecciones de sitio quirúrgico, la campaña anual de la higiene de manos por parte de la Organización Mundial de la Salud era unas manos limpias salvan vidas, y donde los flyers y los panfletos nos hacían alusión dentro de los 5 momentos cuando teníamos que hacer enfáticos o cuáles eran los momentos o puntos críticos de la atención del paciente quirúrgico, en donde teníamos que enfatizar la vigilancia del apego hacia la higiene de manos y su cumplimiento al 100%. Posterior a esto, o posterior a esta campaña, se emite, ¿no? La campaña de la higiene de manos disminuye la infección asociadas a la atención en salud. Y es aquí en donde pone ya unos infografías muy bien dirigidas, en donde hace los 5 momentos con enfoque de punto crítico en las 5 infecciones asociadas a la atención en salud, más descritas por su nivel de incidencia y prevalencia. Para eso emite lo que son las tarjetas, ¿no? Para el manejo de lo que son los dispositivos intravasculares, centrales y periféricos, esto haciendo alusión a la reducción de bacteriemias relacionadas a catéter e infecciones de torrente sanguíneo. Hace también la tarjeta para el manejo de pacientes con ventilación mecánica, para poder impactar en la reducción de lo que sería la infección asociada a ventilación mecánica. Tiene y hace alusión también a la parte del manejo de los catéteres urinarios para hacer una reducción de infecciones de vías urinarias vinculadas al uso de este tipo de dispositivos. En el año 2020 es cuando emite, ¿no?, la campaña de la atención limpia está en tus manos, que donde también va haciendo ciertas variantes en relación hacia cuál es el enfoque real de la campaña. En esta campaña, la atención está en tus manos, pues va alineado justo, ¿no?, cuando se hace la celebración del año de la enfermería, Now, el famoso año de la enfermería, junto con la partería, y que esta va a tener como objetivo, pues, reconocer, ¿no?, a este integrante del equipo sanitario, como lo es el profesional de enfermería y las parteras, para poder resaltar cuáles son los puntos críticos o los roles de prevención dentro de la infección vinculada a la atención materna de este tipo de población. Así, en 2020, pues hace alusión, o su objetivo principal va a ser reconocer a la higiene de manos, ¿no?, dentro de las acciones efectivas que se pueden tomar para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, y es donde se empieza también a perfilar el impacto que tiene o la relevancia que tiene hacia la disminución al inicio de lo que era la pandemia por COVID-19. Se hace la campaña, si bien es cierto, con una intención de reducir e impactar a nivel de las estancias intrahospitalarias y los trabajadores de la salud, se verifica y se toma en consideración a los miembros de la comunidad como un factor predisponente y relevante para la disminución de la propagación del virus, y poder así impactar en relación a las consideraciones que está teniendo con base a la alerta epidemiológica que se estaba viviendo por la parte de COVID-19. En el año 2021, pues se tiene también en consideración nuevamente reforzar estos puntos críticos en relación hacia la asociación, ¿no?, aún a la alza de casos vinculados a SARS-CoV-2, y es por eso que con base a el objetivo que se tiene es vincular a la población en general hacia el apego de la higiene de manos, que hasta incluso dentro de las campañas de difusión se empezó a implementar los flyers que únicamente estaban en las estancias intrahospitalarias, se empezaron a vincular hacia la parte social y de atención comunitaria, para que la misma población en general pudiese identificar una técnica adecuada de la realización de la higiene de manos y cuáles eran sus momentos adecuados para disminuir la propagación del virus o autoinocularnos. Esta es una de las tarjetas, ¿no?, que les mencionaba, que tiene la parte de las campañas de higiene de manos, que es incluso más atrás del año que les había mencionado. Es una campaña que se empezó a desarrollar entre el año 2005 y 2015, en donde hace referencia a la disminución y al impacto de infecciones ya muy bien determinadas y definidas por la incidencia y la prevalencia. Si bien es cierto, no hay variaciones en relación hacia las situaciones de los 5 momentos,
sí hace especificaciones muy propias en el momento 2 y en el momento 3. En el caso específico de la atención de pacientes con dispositivos de acceso vascular central o los catéteres venosos centrales, se nos dice que dentro de el paso 2, que es antes de realizar una tarea limpia y aséptica, que quizá pudiese quedar muy fluctiva en relación a qué especificaciones se hacia el tipo de medio invasivo, nos hace ya la descripción específica de cuál es el objetivo de la adhesión de 3 incisos más. Uno de ellos, pues, es inmediatamente antes de cualquier manipulación del catéter central y del sistema cerrado de conexión de administración intravenosa de medicación. Es decir, el 2A de este momento es antes de la inserción, ¿no?, del catéter. Es decir, debemos de realizar higiene de manos incluso antes de ponernos los guantes estériles. Antes de su retirada, aunque lo hagamos mediante el uso de guantes, también es indispensable realizar la higiene de manos. De igual forma, al momento de realizar el cambio de apósitos, la extracción de sangre o la preparación de un equipo de suministración intravenosa, se debe de realizar la higiene de manos pese a que se vaya a hacer la utilización de guantes con técnica séptica o con técnica estéril. De igual manera, pues es antes de la apertura del equipo de administración del sistema de infusión, es decir, va derivado hacia el proceso de medicación, en donde tenemos también que identificar el momento en el cual tenemos que realizar esa higiene de manos. Y posteriormente a la preparación de esos medicamentos que vayamos a administrar a través del catéter. Dentro del paso después del riesgo de exposición a líquidos corporales, se nos dice que debemos de realizar inmediatamente después la higiene de manos de cualquier tarea que pueda conllevar incluso la exposición con líquidos corporales, específicamente en el manejo de dispositivos vasculares, pues va a ser en 2 momentos críticos importantes, durante la inserción o su retiro, pero también mediante al momento que realicemos nosotros la extracción de sangre a través del dispositivo intravascular. Es importante que también consideremos que dentro de estas tarjetas, en donde nos hace ya alusión más específica y más afinada de cuándo vamos a realizar esa higiene de manos de acuerdo a los puntos críticos, dependiendo del medio invasivo que vayamos a nosotros a manipular, tiene otras consideraciones fundamentales importantes, que si los leemos de manera detenida, hace alusión a los famosos bundles care o los paquetes preventivos de infección. Es decir, el énfasis va a ser a la higiene de manos, pero que este es un componente del 100% que debemos de cubrir para poder nosotros impactar en la reducción de infecciones, en este caso, de bacteriemias relacionadas a catéter. A grosso modo, lo que nos dice en esta tarjeta, pues es la parte del el paquete preventivo de inserción y retirada del catéter, en donde hace alusión a la preparación de en la piel con clorexidina, la elección demográfica a nivel del cuerpo, cuál sería el sitio de inserción ideal con base a la ponderación de riesgo de biocarga y colonización de los sitios de inserción. En este caso sería la vía subclavia en vez de la vía femoral, y a su vez también hace referencia hacia el proceso de mantenimiento en relación hacia la parte de conexión y desconexiones de los circuitos de infusión, y también hace referencia hacia la parte de la descontaminación que se debe también de realizar al momento de poder nosotros brindar medicación en bolo o hacer la parte de mezclas o incluso durante la toma de muestras directas vascular central. Este es de vía periférica, que es muy similar en relación al anterior. Obviamente, lo único que va a variar en relación a esto, pues va a ser al tipo de dispositivo y el énfasis que tiene con este tipo de, con esta especificación de vía periférica, a diferencia de la otra, que es bacteriemia relacionada a catéter, esta va a ser o va a impactar de manera directa sobre las famosas bacteriemias primarias al buscar la reducción de contaminación de las soluciones intravenosas o de infecciones del torrente sanguíneo o incluso la identificación o mejor dicho, la prevención de flebitis infecciosas vinculadas hacia el bajo o nulo apego de higiene de manos, potencializado bajo el nulo o bajo apego hacia la
adecuada preparación de la piel previa inserción de dispositivos intravasculares. Un poco con la parte de la secuencia de por qué realizar la higiene de manos. Como lo veíamos en un principio, es quien debe de realizar la higiene de manos. Es una medida a implementarse en su totalidad a todos aquellos que tenemos contacto con una estancia hospitalaria. Se consideraba a todos los profesionales de la salud implicados en brindar el cuidado a los pacientes, independientemente del diagnóstico que el paciente tenga, es decir, sea o no sea portador de algún microorganismo potencialmente infectable. Sin embargo, en la actualidad, como hemos estado viendo, se hace énfasis a que también es necesario que la realicen los propios pacientes, sus familiares y los visitantes que los atienden. Esto con la intención de disminuir la propagación de las manos o el contacto que estos pudiesen tener con el ambiente intrahospitalario. Si bien es cierto, las dinámicas intrahospitalarias se han modificado al 100% ahora con base a la pandemia, y ha habido una reducción de exposición en relación al tránsito intrahospitalario, al poder, digamos, limitar la entrada y salida de visitantes y familiares. Sí se debe de enfatizar la parte de la higiene de manos con el propio paciente para poder nosotros disminuir el riesgo incluso de que ellos mismos se generen una autoinfección, como pudiesen ser infecciones gastrointestinales. ¿Cómo debemos realizar la higiene de manos? Este es un flyer muy sencillo, en el cual también van vinculados en relación al tiempo, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, cuánto tiempo tengo que frotarme. Es importante y les resalto, ¿no? Aunque ustedes vean aquí que dice 15 segundos, los 15 segundos hace específicamente alusión a la parte de frotación con la sustancia que estemos utilizando para eliminar el microbioma de las manos. No hace alusión al tiempo total del procedimiento, ya que como sabemos, estos varían de 30 a 60 segundos, dependiendo si estamos un lavado de manos o una desinfección de manos. Siempre va a ser importante frotarlas con un desinfectante que nos están describiendo, es base alcoholada, como medio habitual, el cual se debe de preferir las manos cuando estas no estén visiblemente sucias o no haya tenido yo exposición con algún tipo de fluido. Debemos de lavar las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas o hayamos tenido contacto con sangre u otros fluidos, y de igual forma cuando hayamos hecho el retiro de los guantes al momento de realizar algún procedimiento aséptico. Aquí hace énfasis a lo que les comentaba anteriormente: cuando se sospeche o se tenga certeza de haber estado expuesto con patógenos que liberan esporas, debemos de realizar la higiene de manos o el lavado de manos propiamente dicho, que es mediante la implementación de agua y jabón. Si bien es cierto, ¿no? La relevancia debe de ser en relación a que debemos de tener jabón líquido. En ocasiones, la mayoría de los hospitales, de acuerdo al grado de provisión de insumos, a veces provee lo que sería jabón en pastilla. Si bien es cierto, no es un insumo ideal, dentro de lo que es el manual de los lineamientos técnicos de la OMS, dice que si en dado caso de que sea provisto este tipo de jabón, debe de enjuagarse al chorro del agua 2 veces para poder eliminar por barrido los microorganismos que se hayan podido quedar adheridos de la persona que se está realizando la higiene de manos. De igual forma, también nos hace referencia que debe de ser con toallas desechables, esto con la intención, pues obviamente, de que la suciedad no se quede en las toallas de tela y que este sea un vector de microorganismos. Sin embargo, insisto, hay algunas situaciones en las cuales es importante notificar mediante nuestras unidades de vigilancia epidemiológica si es que llegara a haber un faltante dentro de lo que sería los insumos para poder nosotros ejecutar el procedimiento de higiene de manos. De igual forma, de acuerdo a los lineamientos específicos de la OMS, para nosotros disminuir el riesgo de una inoculación de microorganismos o una infección cutánea hacia el personal sanitario por lesión en las manos, también es de vital relevancia que ustedes notifiquen si en algún momento por el contacto que están teniendo tanto con el jabón
o como el alcohol, el antiséptico base alcoholada están generando, se tiene que notificar a la unidad de vigilancia epidemiológica, ya que esto se considera como un factor de riesgo laboral para que ustedes queden como con mayor riesgo de poder desarrollar o que puedan infectarse por algún tipo de microorganismo que se encuentre dentro de la institución hospitalaria. Aquí es lo que les mencionaba, cuánto tiempo vamos a tardar en realizar la higiene de manos. Pues para el lavado de manos, la frotación de las manos con agua y con jabón debe de ser 15 segundos. Insisto, 15 segundos es el que voy a tener contacto con la sustancia antiséptica para descontaminarme las manos. Sin embargo, cuando hablamos de un lavado de manos, estamos hablando de una duración total del procedimiento entre 40 a 60 segundos, esto realizando un lavado efectivo con la frotación adecuada base a los factores o con base a los identificados en las manos en los cuales hay mayor adherencia de microorganismos y que si nosotros haríamos una omisión o no nos apegamos a los 40 o 60 segundos que nos requiere, estamos considerándolo como un nulo apego, como una deficiencia, perdón, a la técnica de lavado de manos y con lo cual pues vamos a aumentar incluso el riesgo de propagación de estos microorganismos. Al momento de realizar la fricción, ¿no? o la descontaminación de manos, la famosa desinfección de las manos, esta va a durar de 20 a 30 segundos, nuevamente haciendo énfasis en que la solución antiséptica base alcoholada debe de ser suficiente para yo poder friccionar la totalidad de mis manos y que ésta se mantenga mínimo durante 15 segundos para yo garantizar que hay una adecuada distribución y una adecuada técnica de distribución del antiséptico para la eliminación correcta de los microorganismos sobre los cuales pudiesen estar portándose en mis manos. Y ahora entramos a un punto de controversia y a un punto en el cual les digo caemos en la sobreconfianza por considerar que los guantes van a ser una parte que me va a permitir omitir la higiene de manos. Y la pregunta como tal es, ¿él puede sustituir a la higiene de manos? Esto es, nunca debemos de considerar el uso de guantes como una parte sustitutiva o que reemplace la higiene de manos. Los guantes en ningún momento o en ningún caso van a sustituir a la higiene de manos, como se los mencionaba. Estudios recientes nos hacen alusión que incluso las partículas de talco que dejan los guantes son micropartículas que pueden considerarse también como contaminación hacia las manos, pero que a su vez al quedarse visiblemente sobre estas puede generar una contaminación cruzada sobre cualquier otro medio invasivo que estemos nosotros manipulando y que pudiese incluso favorecer la presencia de otro tipo de microorganismos. Si llegáramos a hacer procedimientos con la utilización de guantes, se deben de cambiar siempre de un paciente a otro, que es lo que les decía anteriormente, y también debemos de realizar su recambio o su retiro si es que vamos a tener contacto de una superficie sucia o que yo considero que tiene alto nivel de carga microbiana hacia otra superficie. Principalmente lo que se puede observar dentro de los estudios de las determinaciones de ATP de microorganismos, realmente hay microorganismos en los picaportes o en las corredizas de atención del paciente y los que más se encuentran es Acinetobacter baumannii, Escherichia coli y Pseudomonas. Esto quiere decir que con los guantes que el personal sanitario tuvo contacto con el paciente, con esos mismos guantes abrió la puerta y salió de la habitación del paciente. Entonces, a veces, de manera inconsciente, estamos nosotros favoreciendo un ambiente hospitalario inseguro por la proliferación o diseminación de microorganismos que estamos realizando nosotros mismos durante la atención del paciente. También es importante que cada vez que nosotros hagamos el retiro de los guantes debemos de realizar higiene de manos. Aquí es importante también considerar que regularmente hacen la referencia o la recomendación que después de tu retiro de guantes realizar una desinfección de manos. Sin embargo, la interacción que tiene el alcohol gel con los residuos de talco
genera un grado de desecación mayor a nivel de la piel para la persona o para el operador que está ejecutando el cuidado, y con lo cual se empiezan a generar pequeñas fístulas tisulares, tisulares a nivel de los pulplejos, o lo que serían los lechos unguiales, que va a favorecer el riesgo de que nosotros inocularnos cualquier otro microorganismo y aumentar el riesgo de una contaminación hacia el profesional de la salud. Esta es una de las pirámides ya también ya muy antaña que nos emitió la Organización Mundial de la Salud justamente en el Manual de Apego a la Higiene de Manos, y es donde nos hace alusión en cómo pudiese ser la acción y la especificación del uso de guantes. Objetivo, como les mencionaba, de no generar sobreconfianza hacia la parte del operador o el personal sanitario al momento de estarle brindando atención al paciente. Entonces, se nos dice que la utilización de guantes no está indicada, excepto en precauciones de contacto, que es lo que también les decía. Debemos de considerar también especificaciones propias por los sistemas de aislamiento basados en mecanismos de transmisión, y nos dice que no existe riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales o en un entorno contaminado. Ojo, aquí también se rompe la regla, porque aquí hace alusión en ese momento de que si tenemos exposición directa al paciente, tomamos temperatura, la presión arterial, pues no es necesario que utilicemos guantes. Sin embargo, sabemos que en la actualidad, por la parte de la pandemia que estamos atravesando de COVID-19, hay especificaciones para el uso de guantes, incluso para procedimientos mínimos necesarios, principalmente en aquellas áreas con un nivel de bioseguridad 3 y 4, en las cuales pues se busca tener el menor contacto posible con las superficies del paciente y posibles fluidos que queden suspendidos a nivel del entorno del mismo. Exposición directa al paciente, es necesario, ¿no?, utilizar los guantes. Al anotar, no sé, los registros clínicos, temperaturas, administrar medicamentos, no va a ser necesario realizar el uso de los guantes. Pero insisto, estos puntos han sido modificados en los nuevos protocolos de atención con base al factor microbiológico que tenga el paciente de riesgo de contaminación, principalmente ahorita por el manejo de pacientes COVID. Dice, utilizar guantes de exploración en situaciones clínicas, es decir, cuando exista la posibilidad de que podemos tener nosotros contacto con sangre o con algún tipo de fluido, excreciones u objetos que hayan estado visiblemente manchados por fluidos corporales del paciente. Nuevamente lo hace en división de exposición directa al paciente, es decir, cuando hacemos toma de muestras de sangre, cuando tenemos contacto con alguna mucosa, cuando tenemos contacto con piel dañada, principalmente pacientes con afecciones tópicas, como lo serían pacientes gran quemados o pacientes quemados, posible presencia de microorganismos infecciosos y peligrosos, como sería los microorganismos multidrogo resistentes, los famosos SARM o los famosos MDR, pero que estos entran dentro de las especificaciones de aislamientos por contacto. Situaciones de epidemia o emergencia, como lo veíamos o se los mencionaba en el peldaño anterior, en este caso pacientes con COVID-19, y que también, insisto, tenga la tipificación de la unidad donde lo estemos manejando, un nivel de bioseguridad 3 y 4. En la exposición, ¿no?, al momento de hacer extracción de fluidos o aspiración de secreciones, al momento de la inserción de dispositivos o con base a las características de la población que estoy yo manejando y que se esté manejando en el nosocomio donde laboro, por ejemplo, exploraciones vaginales, si es que es el caso de hospitales materno-infantiles en donde se hace vigilancia estrecha del trabajo de parto o valoraciones ginecológicas específicas. De igual forma, pues siempre debemos de utilizar guantes cuando hacemos el aspirado de secreciones, pese a que se haga con circuitos cerrados. Y la exposición indirecta al paciente, pues seguimos con lo mismo, no es necesario al momento de realizar, ¿no?, cualquier registro, distribuir, no sé, materiales, tendidos de cama, cambios de ropa. No es necesario la utilización de los guantes para ejecutar este tipo de tareas dentro del entorno del paciente, salvo, insisto, especificaciones muy propias por condicionantes ya determinadas por un diagnóstico microbiológico
del paciente. Y cuando vamos a utilizar estériles, pues en procedimientos quirúrgicos, procedimientos invasivos, en los cuales vamos a romper la solución de continuidad de la piel o vamos a tener contacto o vamos a invadir cavidades que se consideran estériles y que es necesario preservar su esterilidad para no favorecer contaminación del mismo. La higiene de manos desde la parte de impacto en la calidad, pues va a impactar de manera muy significativa en tres vertientes importantes: del paciente al personal sanitario, es decir, se controlará la parte de dispersión de microorganismos de los cuales es portador el paciente hacia el personal sanitario, en lo cual se verá reflejado hacia la parte de calidad, hacia la salud laboral, en donde se tiene que tener muy bien especificado aquellos procesos y procedimientos de reporte y notificación inmediata a la unidad de vigilancia epidemiológica intrahospitalaria para hacer las medidas de contención y seguimiento en el dado caso de que existiese el riesgo de que el personal sanitario contrajese una infección asociada a la atención sanitaria, que es otro de los términos que también ya empieza a tomar la parte bidireccional en la ejecución del cuidado sanitario. Del personal sanitario al paciente, misma situación, es decir, se considera ya de manera obligatoria la notificación inmediata de alguna situación microbiológica que el personal que brinda atención al paciente sea portadora. Y un caso y un simple ejemplo muy significativo, haciendo alusión hacia la parte que estamos viviendo de pandemia, incluso si existe un riesgo o una sospecha de vías, de vías aéreas o infección de vías respiratorias, se tendrá que notificar hacia la parte de la unidad de vigilancia epidemiológica para que ésta considere si el personal puede ejecutar el cuidado sin riesgo, ningún mismo significativamente hablándolo de la manera epidemiológica y que pudiese poner en riesgo incluso no solo al paciente, sino a toda la estancia hospitalaria como tal. Y de paciente a paciente, aquí es donde también entra la significancia del personal de enfermería. Es saber identificar todos aquellos signos y síntomas que pueden ir vinculados hacia la propagación de microorganismos y que es importante también que nosotros enseñemos al paciente, pese a que éste obviamente esté consciente y esté postrado a cama, realice la higiene de manos antes de la ejecución de la toma de sus alimentos o incluso después de realizar el uso, si es que así lo determina, el uso del cómodo u orinal. Se debe de enseñar que se debe realizar la higiene de manos por el riesgo que éste conlleva en relación hacia la parte de el manejo del ambiente intrahospitalario. Entonces, de eso derivan indicadores de calidad para poder medir de manera directa el nivel de apego de la higiene de manos, que si bien es cierto, compete a nosotros como personal que ejecuta el cuidado, si es personal altamente capaz para hacer la identificación y el reporte de notificación en relación hacia los casos de incidencia y la baja de insumos que se pudiesen presentar que van a impactar de manera directa en el incremento de esas tasas de infección o de esos microorganismos que se puedan propagar a nivel del ambiente intrahospitalario. Existe la parte de los 5 consejos para mantener una correcta higiene de manos. Y esto pues hace alusión hacia la parte de los insumos y hacia la parte de apego del tiempo al momento de ejecutar la técnica de la higiene de manos. Es lávate las manos con agua y con jabón, específicamente de brindar atención directa al paciente y una vez que hayas unidad de trabajo es imperante que el primer lavado lo hagas con agua y con jabón antes de tocar cualquier superficie del ámbito intrahospitalario. El lavado de manos debe durar 15 segundos. Recuerden que los 15 segundos no hacemos referencia al tiempo total del procedimiento, sino a los 15 segundos de exposición con la sustancia, llámese jabón, llámese clorexidina o llámese sustancias bases alcoholadas, que debe de tener mínimo una exposición de contacto de 15 segundos con la superficie de las manos para considerar una impregnación adecuada. El uso de guantes jamás va a sustituir la higiene de manos, incluso les digo haciendo algunas referencias o algunas modificaciones en el caso de pandemia para manejo de COVID-19, en el
primer par de guantes será considerado como la piel de las manos, los cuales no se retiran y se manejan específica y exclusivamente con impregnación de solución de base alcoholada para disminuir los niveles de biocarga tener por contaminación cruzada de los primeros guantes y también con la intención de reducir las micropartículas que se tienen de un segundo par de guantes al momento de tener contacto. Esto para brindar seguridad al momento del retiro del equipo de protección personal y que este primer par de guantes no se encuentre inoculado con el virus y pueda yo autoinfectarme. Es importante siempre evitar problemas de la piel, en el cual pues debemos de realizar un secado adecuado y debemos de hidratar nuestras manos posteriormente a la realización de la higiene de manos. Como les mencionaba, si en el caso de que sea alguno de los insumos que está generando alguna alteración a nivel de la piel de mis manos, es de vital relevancia e importancia que hagamos nosotros la notificación adecuada hacia la parte de la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria para que estos den seguimiento puntual en relación a si es una susceptibilidad individual por parte del trabajador o, en su defecto, existan sustancias químicas, lesiones dérmicas que pudiesen aumentar el riesgo de contraer alguna infección, que generalmente a que el jabón que nos estén proveyendo tenga un alto contenido cáustico que incluso genera ardor y abrillantamiento de la piel previo a la ruptura propia de la misma por la exposición continua que estamos teniendo con esta. Es importante extremar la higiene de manos al realizar las actividades cotidianas, ¿no? Esto haciendo énfasis incluso, insisto, principalmente con los familiares y los pacientes que se deben de lavar, salir al baño, toser o estornudar, manipular los alimentos o tocar cualquier otra superficie que se tenga en relación hacia el ambiente hospitalario, ya que estos, como lo vimos a lo largo de la sesión, también se encuentran inoculados con ciertos microorganismos que nosotros mismos hemos transmitido dentro del ámbito intrahospitalario. Pues eso es todo, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. La verdad, creo que no hay dudas ni hay preguntas. Maestro Abel, no sé si esté conectado. ¿No hay ninguna duda? Bueno, ya estoy leyendo el chat. Qué bueno que les fue clara la ponencia por la felicitación. Insisto, pues se manejó de manera general. Sin embargo, es importante que ustedes verifiquen la parte de los protocolos y la parte de especificaciones que haya de acuerdo al tipo de agentes patógenos dentro de sus instituciones. No quise abordarlo
como tal. Sin embargo, pues si en algún momento se me brinda la oportunidad, podemos manejar la parte de las sesiones de sistemas de aislamiento, los famosos mecanismos basados en la transmisión, ya que hay especificaciones muy bien dirigidas y estas van vinculadas, como su nombre lo dice, con base a cómo se transmiten los microorganismos, ¿no? Que por qué en algunos tenemos que hacer énfasis en usos de manos, tenemos que hacer énfasis en el uso de los guantes. Sí es importante que consideremos en este caso que todos implican llevar una higiene de manos. Yo a veces le digo a los alumnos es jugar un poco con esto, ¿no? Poder identificar cuándo es lavado de manos y cuándo es desinfección de manos, algo que también en la actualidad a veces nos confundimos mucho. Como les mencioné, el término higiene de manos, pues es el término genérico para ambos procedimientos, pero que cada uno de ellos tiene especificaciones muy precisas. Me dicen que si les puedo compartir las diapositivas, sí, archivo en PDF con el maestro y que haga llegar, ¿no? Mediante, creo que él hace un grupo de WhatsApp y que les haga llegar la presentación. No tengo inconveniente. Tengo aquí en el chat algo de COVID, déjenme verificar. Dice, ¿considera usted que la calidad de higiene de manos se dejó en las áreas COVID? Tanto como que dejado de lado, sin embargo, creo yo que faltó fortalecer esa parte de la higiene de manos. Voy a hablarlo de manera general, ya que tengo muy claro que hay instituciones que fortalecieron mucho esa situación al momento de emitir los protocolos. Sin embargo, creo que al igual que todo en una primera instancia, pues todos caímos en pánico, ¿no? Al estar ante un microorganismo desconocido. Sin embargo, creo yo que en áreas como tenemos que fortalecer esa parte de identificación de los momentos de la higiene de manos, más por lo que les digo, en áreas COVID a veces se cae en la sobreconfianza de porque teníamos guantes, no era necesario realizar la higiene de manos. Sin embargo, en el contacto con el paciente COVID es imperante realizar la higiene de manos y poder identificar, ¿no? Es necesario la higiene de manos con agua y con jabón y en qué momento es indispensable el manejo o la desinfección o descontaminación de las manos. Haciendo alusión a esto, puedo recomendarlos o pueden buscar así en el YouTube, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, creo que incluso fue que tomó como que gran relevancia y gran impacto nacional, porque fue el que empezó a implementar los protocolos muy bien definidos y con un alto impacto en contención a la diseminación de los microorganismos o específicamente de COVID, específicamente hablando del personal que estaba dentro de COVID. Ahí se observa muy bien, ¿no? Esa parte de la interacción de uso de guantes e higiene de manos con base al mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2. Ay, muchas gracias. Es que bueno que se les hace específicos mis temas y no se les hacen aburridos. Y dice, adecuándonos, así es, adecuándonos a los insumos de las áreas. Es lo que yo siempre les digo, ¿no? Y sé que a lo mejor por eso a veces disto un poco con algunos otros compañeros profesionales del área de la salud. Si bien y los estándares siempre nos manejan insumos ideales, la realidad es otra, que hasta incluso nosotros mismos llevamos o proveemos los insumos que requerimos para la higiene de manos. Entonces, también déjenme buscárselas, se las puedo enviar, lo que es la guía de implementación del programa de higiene de manos que tiene la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues nos dice, ¿no? Cómo pudiese ser la adecuación de los insumos, pero que con base a esa adecuación, también cómo tendríamos que realizar adecuadamente el procedimiento de la higiene de manos para disminuir o inoculación de microorganismos al momento del manejo, como se los mencionaba, de toallas textiles o el uso de jabones en barra, que lo cual pues a veces es lo que se nos provee a nivel de las estancias hospitalarias. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta. Aquí estamos para aclararla. Déjenme checar en el chat. Tengo un mensaje nuevo. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, quejas?
Pues creo que ya no hay más. Maestro Abel, no sé si usted quiera retroalimentar algo, aportar algo. Creo que el maestro Abel nos abandonó. Hola, maestra, aquí estoy. Dije, ya me abandonó el Aquí estamos. maestro. No, aquí estamos. No, carretera, aquí andamos. Ok. Pues bien, excelente tema. No sé si tengan alguna duda los participantes en esta tarde. Mm, no sé si, bueno, ya no sé si ya respondió los mensajes del chat, maestra. Sí, ya me puse a leer los mensajes del chat, Bueno, ya los perfecto. respondí. Ya estuve aquí al pendiente. Muy bien, sí. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta de manera verbal. Es el momento para hacerlo. Participantes. Sí, sí. Sí, no sé si quieran. Les digo, a muchos se les hace como que irrelevante el tema, ¿no? Así de, ay, higiene de manos. Pero pues creo que es como que algo que no le estamos dando la importancia que debe, ¿no? Sí, Les digo, así es, sí es. podemos conocer y podemos ser mejores ejecutando ciertos procedimientos, pero si no nos estamos afianzando procedimientos básicos y base como lo es higiene de manos, pues estamos como que perdidos. Entonces, como les decía y como me lo pidieron, yo les comparto la presentación, la modifico a formato PDF, se las hago llegar con el maestro Abel. De igual forma, les paso la guía técnica de la estrategia multimodal de la OMS para que ustedes puedan verificar la parte de los insumos y que pues es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y les digo, en la actualidad y con base estamos viviendo, pues también es algo que debemos nosotros de implementar en relación hacia la parte de nuestra familia incluso, ¿no? Ahorita, como les mencionaba, la OMS siempre tiene a bien manifestar o bien manejar esa parte de impacto epidemiológico a nivel de las poblaciones y ahorita se está centrando, o desde el año 2020, se centró en la comunidad. Adelante, Eugenia, tú que tienes la mano arriba, déjame, si pueden habilitarle su micrófono, por favor. A mí ya se me fue. Sí, Buenas adelante, lo tardes. puede. Buenas tardes. ¿Es correcto hacer el lavado de manos e inmediatamente uso de gel antibacterial alcoholado? Pues sí es correcto, como les mencionaba en la plática o en la clase. Esto principalmente pues se hace como una medida de reforzamiento para la disminución de los microorganismos. Sin embargo, es ver bien cómo está infundado tu protocolo de higiene de manos institucional, ya que regularmente bastaría con dependiendo, viendo, realizar primeramente la higiene de manos o el lavado de manos, ¿no? Hablemos ya propiamente de manos y después realizar la desinfección de las manos. En ocasiones creo yo que se nos quedó ya más como hábito que realizas el lavado de manos y inmediatamente después realizas la desinfección de manos. Sin embargo, pues o ejecutes de manera adecuada el lavado de manos, dejarías la desinfección de manos hacia los momentos que fuimos describiendo, tomando en consideración la relación de 5 a 1. Por cada 5 impregnaciones o 5 desinfecciones o descontaminación de manos, iría un lavado de manos. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, maestra, pues vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Muchísimas gracias Ok, por su apoyo incondicional, como se lo ha hecho siempre en los temas anteriores. Y así pues es, invitar a maestro. nuestros participantes que están ahorita en este grupo, comentarles que vamos a tener un curso de catéter periférico corto y de catéter central en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, de manera presencial, el sábado 22 y domingo 23 de enero, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados, los que sean de la región Istmo o de la capital y que desean ir a la ciudad de Tehuantepec, donde se va a llevar a cabo este curso con un costo de 500 pesos. Un costo muy económico. La maestra Lorena va a venir
desde la Ciudad de México hasta acá el estado de Oaxaca, en la región mismo, a impartirnos este curso. Los esperamos, están todos cordialmente invitados, espero que nos puedan acompañar. Creo que tenemos personas de aquí cerca, espero que se animen a ir, ¿sí? Y pues bueno, maestra, vamos a dar por terminada la sesión, que pasen una excelente noche, pero antes recordarle que si alguien desea obtener su constancia digital con un valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos. Pues bueno, buenas noches a todos. Buenas Que noches, pasen buena noche. hasta luego, maestro, que esté Hasta luego, bien. buenas noches, que Dios los bendiga. Igualmente.